Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día a todos. Entonces, nos vamos a preparar para una clase de geotopografía. Estábamos aguardando unos minutos porque veíamos que no había una gran cantidad de personas, pero bueno, vamos a empezar. Vamos a tratar de empezar entre las 9:15, más o menos 9:20, para dar un poco de tiempo a aquellos que están un poquito demorados. Y bueno, que seamos lo máximo posible para que aprovechen la clase. Hoy está planificada la revisión de la clase práctica que ustedes han tenido en su vida por la ingeniera Teruel. Y antes de eso, una pequeña introducción queríamos hacer, tanto con, digamos, de la parte práctica, de la parte teórica, que es el recordarles a ustedes el desarrollo de los temas digamos, en un material que sea generado por ustedes, llamémosle carpeta, llamémosle apunte. Las clases grabadas, la idea es que ustedes tengan todo el material posible que puedan detener en el caso que lo necesiten, y con el apoyo de un apunte, de un libro, lo que sea, tener ese material para poder ser desarrollado por ustedes. Al ser desarrollado por ustedes, se ganan dos cuestiones. Digamos, el hacer la ejecución por parte de ustedes va a fijar los conocimientos, y también al mismo tiempo ustedes van a tener el material para poder hacer alguna revisión, repaso en el momento previo a los exámenes. ¿Mm? Hemos visto en el cuestionario de autoevaluación que ha habido una, este, una concurrencia bastante buena. No digo muy buena, digo buena. A mí me hubiese gustado que hubiese sido un poquito más o menos la han desarrollado un 50%. Es decir, esto es una posibilidad que se le dio para que ustedes se familiaricen con la herramienta al mismo tiempo que el cuestionario ejecutaba sobre conocimientos, digamos, ya dictados, que es un mínimo de lo que ustedes ya tienen que tener como conocimiento de la materia. Entonces, eso al mismo tiempo dio la posibilidad de estar en el desarrollo y en la forma que vamos a tomar los exámenes, por lo menos los teóricos. Y bueno, y era una ganancia, digamos así, para ustedes. Entonces yo los aliento a que desarrollen el material, lo desarrollen ustedes, tanto la parte teórica como la parte práctica. Y bueno, y un poco también a lo que es la participación, tanto en UV como en las clases, como por ejemplo en la clase de hoy. Más o menos la división de hoy va a ser, bueno, este pequeño mensaje mío. Si hay alguna consulta, abren el micrófono, recuerden, para hacerla. Luego, Janina va a hacer la parte de, digamos, la revisión de los ejercicios prácticos, y a Andrés estaba viendo todo lo que es la parte de las entregas de ustedes, o sea, las guías entregadas. Entonces vamos a hacer la devolución digamos, en común, en general, de lo que se ha relevado, digamos así, de lo que se ha visto de sus entregas. Recuerden que la dinámica es la siguiente: de todas las entregas que ustedes deberían puntualizar, deberían registrar, deberían anotar, que vamos a decir, que fundamentalmente va a decir Andrés. Eso luego ustedes tienen que ir a la guía para hacer su autocorrección. O sea, ustedes se tienen que valorar lo que ustedes mismos han hecho, y tienen que ir ganando ese sentido crítico de lo que han hecho, teniendo nuestra devolución
concreta y específica de lo que hemos visto de sus entregas. No sé si está todo bien, si me están escuchando bien, bueno, si tienen alguna duda, los escucho. ¿Eso significa que no están escuchando o sí escuchan y no tienen duda? No, profe, No, se escucha bien, sí profe. se escucha. Se escucha. Bien, perfecto. Entonces, seguimos, Janina, ¿querés tomar vos la pantalla? Hola, ¿cómo les va? Ahí está. ¿Me escuchan bien? Buenos días. Hola, profe, buenos días. Hola, Sí, se le profe, escucha. Genial. Estoy un poco complicada con la conectividad, así que lo más probable es que por ahí se me corte. Cuando se me corte, avísenme por favor, así no sigo hablando sola. Bueno, vamos a repasar, como decía Marce, el tema de resolución con rumbos, ¿sí? No sé si tuvieron tiempo de poder ver la clase. Y a su vez ya está disponible la resolución con coordenadas, que ya lo que es la clase número 4. Acá lo estoy guiando a través de la V. Fíjense que tenían un link, al igual que las anteriores. Uy, se me fue. Profe, no está compartiendo pantalla. No, ya sé, no importa, pero es 3, es fácil, es la número 3, que es determinación de rumbo, que eso la tenían que ver para hoy, así hoy repasábamos, y después tenemos la resolución de coordenadas, que ya se la subió y la tienen disponible, ¿sí? Solamente quería que me verifiquen eso, alguno que esté al frente de la compu, y no esté Sí, tapado con las Sí, profe, ahí colchas. está. a mí ya me aparece disponible. Listo, perfecto. Pudieron acceder al video, todo. En la anterior recibí un par de consultas, pero creo que estaba bien. Bueno, entonces ahora sí les voy a compartir pantalla y vamos a repasar lo que es la número 3. Ahí está, ya deberían poder estar viéndolo. Confírmenme solamente eso. Sí, profe, se ve. Bueno, genial. ¿Qué es lo que teníamos acá en determinación de rumbos básicamente? Lo que ustedes tienen que ver es que nosotros siempre vamos a tener, o veníamos en realidad con una filosofía distinta, ¿sí? Veníamos teniendo elementos de un triángulo, lados representados por alguna distancia que estaba medida o la teníamos como dato, y teníamos un ángulo. Pero acá el tema de los rumbos es un poquito distinto, y ahí no quiero ahondar mucho, pero ustedes ya tienen la definición y demás, que cambia un poquito lo que es el concepto de rumbo, ¿sí? La idea justamente es que si nosotros logramos conocer los rumbos de los lados que componen cualquier tipo de polígono, justamente vamos a poder calcular los elementos que ustedes ya venían determinando, como eran los ángulos, los lados y todos los elementos que lo veíamos para un triángulo. Ahora vamos a subir un poquito el nivel y lo vamos a extender a lo que es el tema de los polígonos, ¿sí? Que es bueno lo que ustedes estuvieron viendo. Esto es muy importante que lo revisen. Yo ahora no voy a repetir de nuevo la explicación, pero es muy importante de esto que ustedes siempre sepan que el rumbo va a tener una dirección y una orientación, ¿sí? Es decir, en este caso la dirección va a estar marcada por el punto del origen y el punto A. Eso ahí me determinaba la dirección, igual que veían en las materias de ciencias básicas, y tenemos una orientación, es decir, un sentido de giro que siempre va a estar referenciado con respecto a esta vertical, esta línea o N que marca el norte, ¿sí?
que ustedes después más adelante ya tenían lo que era, qué tipo de norte es el que utilizamos, que eso necesito que lo repasen y lo tengan bien presente, sobre todo para los parciales. Y en función de eso nosotros teníamos un sentido de giro siempre en sentido de las manecillas del reloj, en sentido horario, y lo vamos a medir de acá para adelante. Siempre se van a medir de la misma manera, ¿sí? Va a ser la convención que nosotros adoptemos en sentido horario, y de esa manera vamos a darle el nombre y la impronta a ese rumbo, que ese rumbo estaba definido por qué dos características que yo les dije en la clase. A ver si alguien la vio la clase. ¿Cómo se definía un rumbo? Pregunta de final y de examen. A ver, los voy a ver porque si no, no sé si me los toman. ¿Cómo definíamos un rumbo? 1. Tenemos 62 participantes. 1. ¿O cómo está ahí escrito en la pantalla? ¿Cómo está definido ese rumbo? ¿Con qué elementos? El chat no lo llego a ver. Si alguno puede activar el Dirección y micrófono. sentido. Está bien, eso es dirección y sentido. Eso le da la impronta al rumbo. Pero ¿cómo lo defino? Con una dirección y un sentido, está bien, pero ¿cómo queda manifiesto ahí en esa pantalla? Por ejemplo, ese rumbo que está dibujado en la pantalla. De una línea con el ángulo, ¿puede ser? Está bien, pero ¿cómo está definido? ¿Cómo haces para graficarlo en el plano? Tiene que estar referenciado a un punto O en este caso. Por ahí va, Vanina. Sí, por ahí va. Se corta Pero un es con poquito. respecto a un punto de referencia, o sea, el punto de estación, y lo medimos en una dirección respecto de un norte, ya sea el verdadero o el norte que definamos nosotros, digamos, Perfecto. arbitrario. Eso estamos todos de acuerdo. Tiene una dirección y tiene un sentido el rumbo. Pero ¿cómo yo hago para, por ejemplo, dibujarlo en un plano y que vos, Vanina o Alejandro, o los que participaron, logren entender cómo es ese rumbo? Vamos a darle una ayuda. ¿Sí? Se designa entre paréntesis OA. ¿Qué quiere decir ese OA? Que tiene un origen en el punto O 0, o A, en realidad ese es O de origen, y el punto A. Entonces eso me marca la dirección. Entonces la forma de representarlo en el plano es a través de letras mayúsculas encerradas en paréntesis, y eso significa la dirección es OA, que bien lo que respondieron, y el sentido en ese caso lo indica la primera letra hacia la segunda letra, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan presente porque por ahí vienen los errores o las confusiones. No es lo mismo el rumbo OA que si yo lo dibujo o lo escribo AO. ¿Se entendió esa parte? Sí, Sí. no, no Sí, sé. profe, sí. Bien. Es importante lo que ustedes dijeron. Tiene una dirección, tiene un sentido, pero la forma de representación es clave porque va a ser el lenguaje de comunicación que vamos a tener entre nosotros y el día de mañana cuando calculemos o determinemos un rumbo. ¿Sí? Bueno. Seguimos acá. Bueno, acá están las diferentes formas de medir y demás, que esto está bien explicado. Los diferentes tipos de rumbos que me determinan a mí los diferentes tipos de norte. Tenemos, no es lo mismo el norte arbitrario, verdadero o magnético. Y acá una pregunta, por ejemplo, si yo voy al campo, ustedes no han tenido campaña, pero vamos a introducirlos. Si ustedes van a la campaña y tienen que hacer un relevamiento. Ese relevamiento lo van a hacer, por ejemplo, con una estación total. ¿Sí? Esa estación total o un teodolito, en el caso de que acá estamos utilizando los ejercicios, yo voy a determinar una primera línea de orientación, es decir, voy a determinar un norte. Ese norte que determino en forma local en el terreno, ¿qué tipo de norte es?
comparado con esos 3 nortes que vimos en la clase? ¿Arbitrario, verdadero o magnético? Arbitrario, Bien, ¿por qué? porque nosotros elegimos, o sea, elegimos esa visual, ese norte de referencia, digamos. No tomamos como el norte verdadero, básicamente. Perfecto. Y si ese es el norte verdadero, si yo tengo que arrancar a medir, y ahí lo saco, así no me leen la pregunta, ¿cuál es el valor de ese norte primero que yo voy a utilizar? En grados, minutos y segundos. Y me imagino que 0 grados, 0 minutos y 0 segundos puede ser. Perfecto, un 10. Bien. ¿Y cuál es entonces, a ver otro compañero, el norte magnético? Bueno, les doy la ayuda. El que nos indica una brújula puede ser, profe. Bien, muy bien. Ese puede ser el que nos indica una brújula. No es la definición correcta, pero está orientado para poder distinguirlo en forma rápida, ¿sí? Bueno, ¿y nosotros con cuáles rumbos, con cuáles rumbos vamos a trabajar en clase? Con Nosotros, el verdadero. bien, con el verdadero, ¿y con cuál más? Y Con el el arbitrario, arbitrario. supongo, porque el magnético no lo podemos calcular. Bien, muy bien. En realidad sí todos los podemos calcular y determinar siempre y cuando tengamos un rumbo de referencia. Entonces ustedes cuando se enfrenten a la parte de ejercicios prácticos siempre vamos a tener un rumbo de referencia, ya sea verdadero o arbitrario, que es el caso con los dos que vamos a estar trabajando a lo largo del año, y tienen que tener muy claro cuándo estamos trabajando por nortes verdaderos o cuándo estamos trabajando con nortes arbitrarios. Es decir, que no se pueden ni sumar, ni restar, ni trabajar juntos, sino que a partir de uno yo voy a determinar el otro. ¿Me explico? Por ejemplo, para poder determinar cuál es la diferencia entre el norte verdadero y el norte arbitrario, tiene que haber algún tipo de conexión, ¿sí? Que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, ¿pueden llegar a ser iguales los nortes arbitrarios, verdaderos o magnéticos? Creo que sí. Mm. El arbitrario puede coincidir con el verdadero por coincidencia. Pero eso sería en un mundo ideal utópico. Por lo general ok. no coinciden. ¿Por qué? Porque justamente nosotros tenemos un error en toda medición. Entonces, en toda medición vamos a tener una diferencia, ¿sí? Bueno, seguimos. El tema de los cuadrantes. Esto es otro factor importante. ¿Cuál es la idea de todos estos conceptos aislados? Yo necesito que antes de ponerse a resolver los ejercicios, ustedes tengan todos estos conceptos aceitados, ¿sí? Es decir, que los tengan claros. ¿Cuándo es un norte verdadero, un norte arbitrario? Quedó repasado. El tema de los cuadrantes también es importante, ¿sí? Fíjense que nosotros los llamamos cuadrante primero, segundo, tercero y cuarto en sentido horario. Esto un poquito tiene relación también con lo que veíamos en las ciencias básicas, nada más que en topografía nosotros por ahí rotamos los ejes. Entonces tenemos el norte topográfico que va a estar con respecto a la vertical, es decir, desde el origen hacia N, y después tenemos el eje horizontal que va a representar nuestro eje Y, coincidente en forma positiva con el este, ¿sí? Es decir, por ahí ustedes lo van a notar, o cuando utilicen el equipamiento, que les pide a veces introducir los ejes. Cuando ustedes introducen los ejes, introducen el eje norte, que es coincidente con nuestro eje topográfico X, y el este, que es coincidente con nuestro eje topográfico Y, ¿sí?
habitualmente nosotros por ahí cuando lo llevamos a un AutoCAD o en un plano, eso se invierte, así que hay que estar siempre atento a eso. Y es muy importante del análisis de los cuadrantes tener presente qué valores pueden llegar a obtener nuestros rumbos. Es decir, cuando nosotros determinemos rumbos, es decir, por ejemplo, un ejercicio que nos agarre y nos diga, bueno, determine el rumbo IJ a partir de los siguientes datos, nosotros ya tenemos que intuir antes en qué cuadrante va a caer, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si nosotros hacemos el croquis o el gráfico, tenemos que saber si va en el segundo cuadrante, entre qué valores tendríamos que obtener ese rumbo a modo de control. Estamos acá en el segundo cuadrante. Entre 90 y 180. Bien, entre 90 y 180. Y si, por ejemplo, yo tengo un rumbo determinado con, aquí le voy a poner una flecha. En este cuadrante, ¿qué valores tendría que obtener? ¿En cuál, profe? No se vio. En el tercer cuadrante. Ah, ¿no ven en mi cursor? No. No, eso no se ve. No, profe. Cuando usas el editor, Yani, Sí. el editor de... No se ve. El editor de cosas. Mira. Sí, qué raro. Ahora Bueno, se ve. estoy compartiendo solo el archivo en vez de la pantalla. A ver, voy a cambiarles la forma de compartir porque si no, no voy a poder. Bueno, mientras Janina soluciona este problemita, que yo sí veía el cursor, un poco alentarlos a que participen, digamos, la clase también es dinámica para que ustedes participen y se saquen las dudas. Esta es una clase de revisión de lo que ustedes ya han visto en la UV, con lo cual noten que las revisiones ya en cada una los vamos dejando más solos y tratamos de utilizar las herramientas mínimas, indispensables, para que ustedes se imaginen digamos así, el ejercicio, se imaginen el problema y también vayan viendo cuál sería la solución o cómo se implementaría en un eventual campo una medición o algún resultado, cuál sería el resultado medianamente esperable en una medición, por ejemplo. Pero nuevamente los aliento a que participen porque vemos digamos una situación pasiva de ustedes y necesitamos de que justamente sea lo contrario, ya sea activa y que ustedes traigan las dudas a la clase y fundamentalmente que esas dudas representen lo que ustedes necesitan para seguir avanzando. Ahí creo que pude, Marce. A ver si ahora ven una flecha roja en la pantalla. Sí. Ahora sí, listo. Estaba compartiendo mal yo. Bueno, entonces, por ejemplo, ustedes tienen este rumbo determinado desde el origen, por ejemplo, a una letra E. Entonces, por ejemplo, tenemos el rumbo OE, ¿sí? ¿Cómo harían para determinar ese rumbo? ¿O cómo lo medirían? ¿Cuál es la forma de medición? Norte. No escuché eso. Desde el norte. Desde el norte, está bien, muy bien. Desde el norte para allá.
o para acá. No, horario. En sentido Exacto. horario. Muy bien. Sería 180 más el complemento. Entonces, seguramente cuando ustedes hagan la operativa en la calculadora, les va a referenciar con seguramente este valor. Entonces, tienen que estar atentos siempre en qué cuadrante es. ¿Por qué? Porque ahí tienen que poder determinar si hay que adicionarle, por ejemplo, todo este segmento que falta, ¿sí? Toda esta parte, o restarle o demás, que eso ya lo vamos a ir practicando a medida que avancemos con el curso. ¿Bien? Bueno. Esto es importante. ¿Esto quedó claro de cómo se determina un rumbo inverso? Esto es tema de examen. No, profe, ¿me Profe, podría yo- explicar un poquito? Espero que lo hayan visto. Bueno, ¿cuál es el tema de acá? Cuando yo tengo un rumbo, para todo rumbo que yo les decía que tenía una dirección y tenía un sentido. Es decir, vamos a trabajar con el rumbo AB. Creo que así está explicado en clase y si no, bueno, es lo mismo pero al revés. ¿Qué quiere decir este rumbo AB? Que tiene origen en el punto A y se orienta, es decir, tiene el sentido desde A hacia B. Lo mido, como ustedes bien me dijeron, en sentido horario, ¿sí? Desde el norte hacia la derecha, ¿sí? Siguiendo las manecillas del reloj. Todo rumbo tiene su inverso. ¿Qué quiere decir? Que comparte la misma dirección, pero tiene sentido opuesto. Que tenga sentido opuesto quiere decir que difiere de ese rumbo en más o menos media vuelta, es decir, 180 grados, ¿sí? Ese es el concepto de rumbo inverso. Entonces, si ustedes se encuentran con un ejercicio que tenga un rumbo, por ejemplo, de estas características, que se ubica en el primer cuadrante, yo voy a poder obtener su inverso que esté posicionado en la misma dirección pero sentido opuesto y va a estar ubicado entonces en el tercer cuadrante, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes encuentran un rumbo que se ubique en el cuarto cuadrante, ¿cuál sería o dónde se encontraría su rumbo inverso? En el segundo. Primero. Bueno, a ver, hay dos. ¿Quién da más? En el primero y en el segundo, dijeron. Yo les decía un rumbo acá. Seguro me confundí, profe, con el número, pero me refiero entre el norte y el este, sería arriba a la derecha, disculpe. Está bien. Este es el segundo cuadrante, ¿eh? Porque es importante tener en claro el tema de los cuadrantes. No, pero si esto no es para, es justamente para que quede claro entre todos. ¿Este es el segundo cuadrante? ¿O qué cuadrante es? No, es el cuarto. No. Bien, es el cuarto, muy bien. Entonces eso es el cuarto cuadrante. Si yo tengo en el cuarto cuadrante, ¿qué dijimos que es un rumbo inverso? Que comparte la dirección, pero que tiene ¿qué diferente? Sentido opuesto. El sentido. Entonces, ¿en qué cuadrante va a estar? En el segundo. Perfecto, esa es la Profe, respuesta. Sí, puedo dar una reglita mnemotécnica muy sencillita, pero bueno, los pares van sí, por favor, no te siempre. veo, pero decime tu nombre. Facundo, Facundo, sí, por favor. sí. No, digo que los pares siempre van más o menos 180 y los impares de la misma forma. Por ende, el cuadrante 1 con el 3 y el 4 con el 2 siempre van de la mano. Bueno, está buena la mnemotécnica. Si la quieren incorporar, bienvenido sea. Tienen que hacer bien el examen, las cosas nada más. Bueno, Profe, una consulta. sí. Ahí cuando se tiene que determinar el rumbo inverso, ¿siempre tiene que tener los mismos norte, los dos puntos, o un punto puede tener norte verdadero y el otro un norte arbitrario, por ejemplo? A ver quién le responde al compañero. ¿Alguno se anima? Vamos que acá si se equivocan no tienen... Siempre sería el mismo. A ver, No escuché, perdón. Que siempre sería el mismo norte que tomaste de referencia. Porque si tomas el arbitrario o sea, y el verdadero, como que al no ser el mismo, puede que el ángulo al ser inverso caiga en el mismo cuadrante, porque son distintos puntos de referencia.
Bien, tu afirmación es válida siempre y cuando yo esté trabajando con nortes verdaderos. Es decir que, ¿se acuerdan que yo les dije al inicio? Tenemos que distinguir bien si estoy trabajando con un norte verdadero o con un norte arbitrario. Si yo estoy trabajando con nortes verdaderos, siempre que quiera sacar un rumbo a partir de otro, en el caso de rumbo inverso, lo voy a sacar con el mismo norte, que va a ser, por ejemplo, norte verdadero. Pero puede pasar que yo tenga como datos un rumbo y otro rumbo que sean arbitrarios. Es decir, yo posicioné mi equipo acá, hice las mediciones y tengo un norte arbitrario, lo voy a hacer por ejemplo con verde. Mi norte arbitrario que apunte acá, ¿sí? Uy. Este es mi norte A, le vamos a poner de norte arbitrario de, por ejemplo, la estación 1. Pero después, cuando yo fui a hacer esta medición, ¿qué hice? Puse un norte arbitrario y no lo referencié de la misma manera. Entonces, por ejemplo, una estación 2 hice acá. Y mi norte no es exactamente igual, sino que tiene una leve inclinación, le voy a hacer exagerada. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Chequear que ambos rumbos sean del mismo tipo primero, es decir, los dos arbitrarios o los dos verdaderos. Y si llegan a ser arbitrarios, bueno, saber cuál es el rumbo de conversión o la diferencia. ¿Se entiende eso? Bien. Pero si yo quiero sacar de un rumbo su inverso y trabajar en el mismo lenguaje, sí, los nortes tienen que ser los mismos, tal como se indica acá con la línea roja, independientemente del tipo de rumbo que yo trabaje. Pero siempre tengo que ser consciente de qué rumbo estoy utilizando o qué norte estoy utilizando de referencia. ¿Bien? Sí, profe. Bueno, ya, si hay algún ejemplo se los voy a resaltar. Bien, ¿alguna duda más con rumbos inversos? Profe, yo tengo una duda, pero en los ejercicios de rumbo inverso. Bueno, ahí llegamos en un ratito y te lo guardas cuando llegamos, ¿querés? Dale. Sí, sí. Bien. Bueno, ya estamos llegando, queda ya el final de esto. Bueno, en este caso, ¿qué teníamos? A partir de los elementos topográficos conocidos, definir los restantes. Simplemente esta lámina es como un resumen disparador de muchos ejercicios. Y acá básicamente, ¿en qué consistía? Yo les daba algún tipo de dato, ¿sí? Algún rumbo o algún ángulo. Acuérdense, como vimos en las primeras clases, que los ángulos tienen un nombre, ¿sí? Por ejemplo, rápido para que no tengamos dudas ahora. El ángulo, por ejemplo, A o N, se va, hice cualquier cosa. Ahí está. Se va a referir a este ángulo, es decir, arranco en A, vértice en O y el extremo en N, ¿sí? Y acá en este caso se podía dar, por ejemplo, de dato un rumbo y un ángulo, dos rumbos, ¿sí? Y ahí iban elaborando, digamos, iban calculando y determinando los datos que iba, los elementos que iba pidiendo el problema. Que tenían acá 10 ejercicios distintos, ¿sí? La idea es que los hagan. De esto tenías dudas, no sé quién habló. Sí, yo, del ejercicio 8, por ejemplo, que era calcular el rumbo, o sea, nos daban el OM y había que calcular el MO. O sea, yo le hice la resta de 180 grados porque está en el tercer cuadrante. Para el 8 no es MO, es OA. El 9 me parece, profe. El 9 decís entonces, vos estás viendo mi pantalla. A ver, para que me fijo bien cuál es el número. Es para que todos entendamos y tus compañeros también. Sí, sí. El OA es. Bien, entonces el 8
que se daba Claro, como el dato OA, el es el rumbo 8. OA, acá los tenemos acá abajo chiquitos. Si viste que en Este es el el rumbo de datos. gráfico, el, Sí, acá está el el, gráfico. el OA y el OM serían, gráficamente parecerían inversos. Gráficamente, tú lo has dicho. Sí, ¿Qué más? claro, entonces mi duda era, porque yo calculé el inverso de OA y no es el mismo ángulo que OM. ¿Es solamente Bien. gráficamente que son inversos? Esa era mi duda, porque si no me debería dar el mismo ángulo. Bueno, ustedes siempre, y está buena tu pregunta y tu observación, ustedes siempre que hagan cualquier tipo de ejercicio, cualquier tipo de relevamiento, cuando después hagan las campañas o demás, nosotros siempre hacemos un croquis. Un croquis que va a ser una representación gráfica estimativa de lo que vemos o lo que estamos trabajando, lo que estamos interpretando. Entonces, este gráfico, al igual que todos los otros croquis con los que trabajen en las guías y demás, van a ser eso, imágenes representativas. ¿Cómo sabemos si realmente es perfecto o es inverso? Como vos hiciste, con los valores. Si yo agarro el rumbo, acá lo tengo a los dos juntos. Ahí está. Ahí se ven todos, sí. Si yo agarro el rumbo OA, me está diciendo que es este de acá. 52 grados, 2 minutos, 52 segundos. Pero si yo agarro el que supuestamente es inverso, sería de O a M, que sería este de acá, dice 214 grados, 45 minutos, 32 segundos. La forma más rápida de verificarlo es hacer la diferencia y ver si da 180 grados, 0 minutos, 0 segundos. Como no da esa diferencia, según lo que vos dijiste, entonces, ¿qué quiere decir? Que no es exacto, digamos, el croquis. Exactamente. Entonces, los croquis simplemente son imágenes representativas. Ustedes siempre, absolutamente siempre, deben verificarlo numéricamente, porque para eso estamos aprendiendo todos estos ejercicios analógicos. Perfecto, profe. Ahí me quedó claro. Era porque si no algo estaba haciendo mal. No, perfecto, perfecto. También yo esto podría haber hecho y les hubiera podido haber dibujado, se lo voy a hacer acá en un color más oscuro, el rumbo OM acá. ¿Por qué? Porque cuando yo fui al terreno y bueno, vi o me equivoqué y mi visual me daba ahí. Pero ustedes en realidad, o sea, me daba en el segundo cuadrante. Pero haciendo los cálculos me dicen, no, profe, está mal, me da en este cuadrante. Bueno, entonces ahí quiere decir que hubo un error en algún lado. Puede haber sido en el cálculo, entonces se revisarán los cálculos, o puede haber sido en el dibujo representativo del croquis, ¿sí? Entonces siempre tienen esos dos mecanismos de chequeo, el croquis y los cálculos. Tienen que ser coherentes y coincidentes ambos, ¿bien? No van a ser exactos, porque estamos trabajando con mediciones. Ahí me llaman por teléfono, increíble. Bueno. Profe, Sí. ¿será que podemos ver el 4 y el 9? Que son Sí. también de rumbos Sí, el 9 yo tampoco inversos lo entendí. y no. Bueno, déjenme que corte el teléfono y ahí sigo. Bueno, no, ya cortaron. Debe ser alguna encuesta. ¿Qué ejercicio el 9? ¿De esta misma parte de la guía? Sí, el 9 y el 4. El 9 y el 4. Bueno, arranquemos por el 9 entonces. Acá, ¿qué decía el 9? Que teníamos como dato el rumbo OM, ¿sí? Los voy resaltando así, lo vamos siguiendo juntos. Capaz que vaya un poco lento, pero es para que todos lo entendamos de una vez. El OM, ¿sí? Y teníamos como dato el ángulo COA, es decir, este que está acá. Teníamos como dato también el ángulo AON, este de acá. Y a su vez teníamos como dato el ángulo NOM, que es este de acá. Bien, entonces en definitiva o en resumen, ¿qué tenemos?
el ángulo COM, porque resulta de la sumatoria de esos tres. Pero dice que nosotros tenemos que calcular el MO. ¿Bien? Entonces, ¿cómo calcularíamos el rumbo MO? ¿O qué es el rumbo MO con respecto al rumbo OM? ¿Algún compañero? El Lo inverso. opuesto. El inverso sería. Es el Bueno, inverso. bien, el inverso. Entonces, ¿cómo lo calcularíamos? MO va a ser igual a... OM menos 180. Perfecto. Y ahí obtendríamos lo que nos está pidiendo el problema. Quedaría resuelto ese ejercicio. Entonces, ¿qué pasó acá? Yo voy a tener... ¿Cómo, profe, lo puedo volver a repetir? Sí, lo voy a hacer en una formulita, así queda más claro. Dame un segundo. Estoy explorando esto. Bueno, entonces teníamos, había que calcular el rumbo MO, que va a ser igual a ¿qué? MO iba a ser igual a... Vamos OM menos 180. menos 180 grados. 80 grados, 0 minutos, 0 segundos. Y de esa manera quedaría resuelto el ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que acá hay datos de más, ¿sí? Entonces, esos datos, ¿puedo usarlos o no puedo usarlos? Siempre tenemos que analizar con lo que les dije, yo creo que fue la primera o la segunda clase. En función de la información que tengo, que a veces puede ser, siempre va a ser la justa o más de lo que yo necesito, puedo determinar cosas utilizando un camino directo o calculando un montón de cosas en vano. Entonces, por ahí, la viveza o la rapidez que ustedes vayan obteniendo a medida que vayan haciendo los ejercicios, es justamente teniendo la capacidad de detectar qué datos tengo y hacia dónde voy. Entonces, en función de los datos que tengo, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Bien? No sé si ahí quedó saldada la duda. Sí, profe. Sí, ahora sí. Genial, les sobraban datos. Bueno, estas cosas cuando pasen, mándenme una captura y súbanlas al grupo. Lo podemos ver acá. Pero si llega a pasar de que queda alguna duda y que surge en estos días, bueno, empecemos a utilizar el foro o los motivos que lo utilicemos un poquito más. Bueno, acá tenemos el ejercicio 4, ¿me habías dicho? Sí. Listo, el 4. ¿Qué dice el 4? Que yo voy a tener como datos el ángulo COA, es decir, este que está acá, para que no me ven ahí. No, justo estoy usando negro para. Voy a tener el ángulo COA y el rumbo OA. Entonces tengo que calcular el rumbo. Al inicio capaz que les sea útil hacer esto que yo estoy haciendo con colores hasta que logren tener una dinámica capaz. Y calcular el rumbo CO. Entonces, ¿cómo voy a poder determinar o cómo voy a poder calcular rumbos? ¿Sí? Dijimos que había varias formas de calcular rumbo. En este caso, ¿cuál aplicaría? A ver, ¿algún compañero que lo haya hecho? A ver, Daniel Gallo, ¿está escuchando? ¿Puede responder? Sí, estoy pensando, ingeniero, sí estoy. Con poca conexión porque estoy en una obra, pero creo que no se me corta todavía. No, estoy pensando, ¿se le puede restar 180 a OC? A OC le querés Tengo que restar encontrar el CO. 100, El CO, el rumbo inverso de OC. Bueno, ¿qué encontrarías el rumbo inverso? Fíjate lo que la ingeniera está en colores. Aislalo. ¿Y cuál es
digamos, el ángulo que te está faltando ahí. Claro, acá, Prendido claro, acá no hay, entre... no hay que determinar rumbo inverso. Acá te están pidiendo simplemente calcular un rumbo, que ese rumbo no es el inverso del otro, porque tiene letras distintas, tiene un origen común, pero tiene sentidos distintos y direcciones distintas. Bien. ¿No podemos hacer la diferencia de los dos datos que nos dieron? Por ahí va. Si yo tengo, para poder determinar un ángulo, lo puedo obtener a partir de diferencias de rumbo, siempre y cuando esos dos rumbos sean del mismo tipo. Y en este caso yo les he dado todos datos del mismo tipo de rumbo. Entonces, en este caso, nosotros siempre, ¿qué hacemos? Nos paramos en el punto de origen, es decir, en el punto O, ¿sí? Que sería este punto que tenemos acá, y siempre hacemos rumbo derecho menos rumbo izquierdo, siempre, para que sea la convención de signos. Entonces hacemos rumbo derecho, que va a ser el rumbo. ¿Les sirve que escriba la fórmula o no? O que se los Sí. diga Sí, por sí, palabras. sí. Bueno, entonces, mi rumbo derecho va a ser mi rumbo OA. Entonces sería mi rumbo derecho menos mi rumbo izquierdo, que en este caso va a ser el rumbo, ayúdenme. José. Bien, José, OC. profe. Entonces, OA menos OC va a ser igual al ángulo que estoy buscando, al ángulo COA. Bien. Entonces, bueno, ahí simplemente tendría que despejar lo que conozco, perdón, despejar la incógnita y dejar lo que no conozco, lo que conozco. Entonces, ¿cómo me quedaría? Que COA es igual a ¿qué? Bueno, que no sería CO igual a OA más COA. ¿Cuál decís, de la fórmula o cómo queda despejado? ¿Cómo queda despejado? Pues no nos pide calcular CO. Claro. Claro, no es Es así. José, es Seo, me parece. Porque COA te lo da como dato. No, no, no. Nosotros tenemos que hacer rumbo derecho menos rumbo izquierdo con el mismo origen. Es decir, que si yo me paro en el punto O, no tengo otra forma que calcular OA menos OC. Que no tenga OA o C, ahí ayudaría un poquito con lo que dijo el compañero. ¿Querés repetir eso que dijiste? Yo tengo OA de dato, sí, lo tengo de dato, pero OC no lo tengo de dato. Entonces estaba, como decía nuestro compañero, que OC lo tenía que calcular a partir de ¿qué? De OA menos COA. De COA más menos 180 grados. 0 minutos, 0 segundos. Entonces, de esa manera, ¿yo qué hice? Obtuve dos rumbos con un origen común e hice la diferencia. Y a partir de eso, yo ya conozco todos los valores. Yo ya tengo OC, que lo acabo de determinar a partir de su inverso. Tengo el ángulo y ahora sí, esto es dato, y OC lo calculé a partir de dato y me quedé corta. Y ahí finalmente, ¿qué hacemos? Podemos despejar lo que me está pidiendo. ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿Está bien o no? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Se le escucha, Sí, profe. sí, se Estábamos escucha. yo estaba Ay, lo pensando corté ahí. porque pensé que se me había cortado a mí. Vamos de nuevo entonces. Saqué, puse atrás porque pensé que se me había cortado. Vamos de nuevo. Yo tengo como datos estos puntos. Lo voy a tener que volver a marcar, disculpe.
tengo OA, que es este, y tengo este rumbo. Entonces, ¿qué dijimos? Que mi rumbo derecho, OA, menos mi rumbo izquierdo, OC, esto váyanme ayudando, ¿no? Es igual al ángulo COA. COA. Es dato, Y de ahí vamos a poner despejamos acá. OC y calculamos el inverso y ya está, ¿no? Claro, COA es dato. COA es un dato. ¿Y qué más tengo de dato? COA. OA. Entonces, a mí, ¿cuál es la incógnita? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que me está faltando? OC. OC me está faltando. Yo calculo OC y una vez que lo calculo, no sé, el valor que me dé, ¿sí? Le voy a poner así el valor que me dé. ¿Cómo hago? Determino el inverso, como dijo nuestro compañero, con el OC más menos 180. ¿Bien? Le puse más, pero es más o menos. Eso lo tienen que ya saber analizar. No se los quiero dar todo servido. ¿Bien? Más o menos en función del cuadrante que tenga que determinarse. ¿Quedó claro eso? Sí, sí. Perfecto. Profe. Listo. Profe, pasa? también se podría hacer COA más 180 menos el ángulo que hay entre dos, para despejar el ángulo que habría entre... Claro, vos estás metiendo todo en una misma línea de cálculo. Claro, se Sí, podría hacer... sí, o es un error. obviamente. No, yo lo hago paso a paso, pero para que conceptualmente lo entendamos. Si vos ya lo entendiste y lo haces en una línea de cálculo, está perfecto. Ah, bueno. Sí, 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 es una suma algebraica esto. Usted todo lo que saben para sumas algebraicas lo pueden hacer, siempre y cuando responda conceptualmente a rumbo derecho menos rumbo izquierdo y me dé el ángulo que tengo entre medio, la forma de resolución la va a ir adoptando y desarrollando cada uno en función de lo que les sea más fácil. Bueno, gracias. Bueno, ¿quieren que veamos alguno más? Y si no, ya estaríamos... ¿Esto era, no? Sí, ya estaríamos terminando. A ver, los voy a ver porque me quedo ciega. Ahí está. A ver. Bueno, si no hay más dudas, hago un resumen rápido para que sepan cuáles son los tips que tienen que tener en cuenta y los invito a que hagan todos los ejercicios y para la guía que entreguen vamos a sumar estos 10 ejercicios que estén hechos, ¿sí? No es para sumarles más trabajo, sino es como para motivarlos a que los hagan y los tengan resueltos. Entonces, de esa manera, haciéndolos es la única forma de aprenderlos y ganar gimnasia, tiempo, porque más adelante se va a complejizar un poquito más y esta parte es como un preentrenamiento, una entrada en calor para el cálculo de rumbo, ¿sí? Bueno, entonces, resumen. ¿Hay una fecha límite, profe, para entregar tu ejercicio? Ahí ya después se quedan con Andrés y él les va a explicar bien toda esa parte. Bueno. Ah, y recuerden eso, de que todas las consultas de la guía y demás, remítanlas a Andrés, que él les va a ir respondiendo esa parte. Yo les voy a responder la parte de los ejercicios que estamos viendo en clase y a través del foro, ¿sí? Porque por ahí me han llegado mensajes privados del chat de la UB y cuando sean temas de guía o cuando se entrega la forma y demás, véanlas directamente con Andrés, que él está ahí en tema, ¿sí? Bueno, entonces, tips para el cálculo de determinación de rumbos. Tengo que tener claro qué tipo de rumbo estoy trabajando. Rumbo. ¿Cuáles eran los 3 tipos de rumbo? Rápido. El arbitrario, el magnético y Verdadero, magnético y arbitrario. Bien, perfecto. Tenemos que tener claro eso. Tenemos tener en cuenta o presente
cómo es el cálculo de rumbos y de ángulos, es decir, cómo se pueden combinar. Si es eso lo que estábamos viendo recién en los ejercicios, ¿sí? Cuándo le tengo que sumar o restar el ángulo, cuándo le tengo que sumar o restar 180, etc. Eso tiene que quedar claro al lunes. Tienen tarea para el fin de semana. Y cómo se determina un rumbo inverso. Eso tiene que quedar claro. ¿Por qué? Porque cada rumbo tiene una dirección y tiene un sentido. Si ustedes tienen en cuenta esas tres cosas, más el tema del análisis de los cuadrantes, van a poder resolver cualquier tipo de ejercicios perfectamente. Siempre y cuando ustedes tengan claras estas 4 herramientas y pueden tener aptitudes para poder chequearlo en forma numérica y en forma gráfica. ¿Bien? Bueno, si surgen dudas o demás, las vemos a través del foro y de esta manera ya corto el compartir pantalla y los dejo con Marce o Andrés. No sé si quieren hacerle algún comentario. Sí, ahora en la parte, digamos, que sigue, Andrés ha estado revisando muchas de las entregas y la idea es hacer esta dinámica de devolverles a ustedes las observaciones que hemos tenido para que ustedes las registren y vuelvan a lo que han desarrollado buscando esa coincidencia de nuestras observaciones para poder mejorar, digamos así, según lo que hemos visto nosotros, lo que ha visto Andrés en las guías que han entregado, digamos. Bueno, muy buenos días. Vamos a ver algunas observaciones de la guía. Como dijo muy bien Marcelo anteriormente, digamos, yo hago observaciones generales y que harán ustedes entender si han cometido o no esos errores y si han tenido en cuenta y rehacerlo por su cuenta, y esa corrección no es necesaria resubirla. En general, la cantidad de entrega de la guía ha sido buena, digamos, gran porcentaje del curso lo ha hecho. Están muy prolijas. Algunas hay incompletas, otras están completas. Algunos se quedaron con la primera parte del enunciado que decía que había que hacer la primera parte. Bueno, después subieron la segunda parte. Pero en general las guías están bien. Algunas cuestiones generales. El primer punto, debían graficar los triángulos. En general están bien, digamos, pero algunas cuestiones a tener en cuenta que vamos a tomar el primero y vemos las coordenadas. O sea, ustedes, claramente esto no se puede graficar en uno en uno. Por ende, ponían su escala de representación. Siempre que se aclare, no es necesario que la escala en ambos ejes sea la misma. Es muy normal, ya lo veremos después cuando hagamos perfiles transversales, que en la vertical se tome una escala y en la horizontal otra, digamos. Todo depende de qué detalle se quiere ver. En este caso, podía ser en ambos casos la misma escala. Como estamos muy lejos de un cero, digamos, del cero de representación, digamos, y si yo grafico en una determinada escala, digamos, si este es mi cero, los valores de coordenadas de X y de Y me podrían, si yo lo hago en una determinada escala, me podrían haber quedado por aquí, por ejemplo. Y toma, digamos, ¿a qué va esto? A que toma importancia lo que quiero representar. Lo que quiero representar es este triángulo. Y si yo tomo como eje de referencia mi cero, lo menos que estoy representando es el triángulo y lo que más estoy representando es el vacío.
Entonces, por ejemplo, yo podría hacer que mi eje de representación sean estos, y siempre que yo lo aclare, porque todas estas cosas se deben aclarar, por ejemplo, en un valor acá en vez de ser 0, sea 6000 y 8000. O 6000 y 6000, y estoy en el mismo valor, y desde ese punto grafico. Sí, profe, yo una consulta. Buen día. Buen día. Hice lo que usted hizo en el amarillo, o sea, desplacé el centro del eje de coordenadas, pero no Correcto. puse el eje de coordenadas principal, el rojo que puso ahí usted. Lo aclaré, No, el amarillo lo especifiqué. es que uno aclarando dónde está el vértice de este amarillo es suficiente. Digamos, si uno dice que Claro, este claro, punto es 6000, por ejemplo, en X y en Y, ya está. Yo sé que me estoy trabajando de ahí en adelante, digamos. claro, perfecto. No estoy, a ver, no estoy diciendo que uno esté bien y el otro está mal, digamos. Son formas de mejorar un trabajo. Cuestiones que he visto. Si yo dibujo esto, por ejemplo, en 2000, la coordenada que yo tenga acá es la coordenada. Si esto es Y, coordenada en Y, por ejemplo, que este sea el punto A, es 9364. Esa es la coordenada del punto. No es, como he visto en algunos casos, ese valor dividido la escala. Por ejemplo, me ponían 9300 dividido, por ejemplo, hacían la escala 1 en 3000, y acá me ponían, por ejemplo, que estuviera 3. No, el punto este no es 3. Son dos cosas distintas. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, digamos. La coordenada del punto es la coordenada del punto. Que yo cambie, ponga un factor de escala para representarlo, no significa que ese valor de la representación sea mi valor de coordenada en Y. He visto varios casos de eso, y eso es algo que no está bien. La coordenada del punto es la coordenada del punto, y su representación lo mismo. Profe, una consulta. En mi Sí. caso, yo abajo, cuando ponía en las abscisas y en las ordenadas, yo ponía solamente, por ejemplo, si estaba hablando de 6000, ponía 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el último aclaraba que era por 1000, digamos. Eso también estaría Correcto, bien. eso también es correcto, digamos, eso es muy normal hacerlo en los gráficos de Excel, digamos. Sí, a ver, uno cuando habla, o acá por ejemplo, acá pone el valor de Y, oye chicas, si no, no puedo trabajar, y acá en corchete pone la unidad. Entonces, si yo digo que esto es kilómetro, listo, entonces acá yo pongo 1, 2, 3, 4, 5, y son kilómetros. O digo que es 1 y, digamos, eso es correcto, digamos, pero lo que estoy diciendo es que acá en vez de poner, por ejemplo, me ponía 9,3, que tenía sentido, no, me ponía en 3,3 porque la escala era 1 en 3000, entonces dividí en esto, dividí en 3000, y ese era el valor que me ponían acá. Lo que vos hiciste es correcto, lo otro no. Ah, bueno, gracias, profe. Profe, una pregunta referida a lo mismo. Sí, diga. Por ejemplo, yo no puse, como aclaro, yo puse letras, por ejemplo, BY o AX en las coordenadas. Y aclaré que era, y arriba aclaré que era BX es un valor y AY era otro valor. ¿Estaría correcto o incorrecto? A ver, no sé si yo entiendo que vos hiciste esto, por ejemplo, estos son los puntos, y acá hiciste una nota y pusiste el valor del punto. O acá pusiste el valor del punto. No entendí qué hiciste. Yo entiendo que puso las coordenadas, pero sin escala, ¿puede ser? Hola, hola, ¿se escucha? Bueno, se le debe Sí, haber se cortado. escucha. Se le debe haber cortado él. Sí. Pero No, acá estoy, profe. sí.
Yo, por ejemplo, en los ejes, en el eje Y y en el eje X puse AX, por ejemplo, en el caso está acá, y AY. Y arriba, Ah, claro, que era AX y AY. por ejemplo, acá pusiste A, el punto AX, digamos. Este punto No, es, AY, sí, correcto. Y este punto acá, por ejemplo, este AX, punto, ese AX. ABY. Sí, está bien. Ah, ok, Sí, ok. digamos. A ver, pero vos tenés que saber que si vos haces solamente este gráfico, yo tengo que saber que es AX y AE. Si esto está referenciado a una tabla, es correcto. Si vos me mandas este gráfico solo, no, porque yo no sé qué es AX o AI. ¿Se entiende? Sí, sí. En este caso yo lo sé porque tengo esto, tengo la tabla, pero si si esto lo ve, vos entregas un trabajo y pones como, vos haces un plano, digamos, tenés que hacer un plano, y vos pones, haces este dibujo y acá le pones AX y ahí, y en ningún lado le pones qué significa AX y ahí, no van a saber claramente qué es. ¿Se entiende? Sí, sí. Si yo hago, digamos, lo mismo, hago una medición y acá pongo la estación, que esta es mi estación 1, ya lo veremos después, si yo no le digo dónde está esa estación 1, no me sirve de nada, porque yo no puedo replantearlo. Bueno, continuando. Triángulos. Bueno, los ejercicios de triángulo en general están bien. Aquí, digamos, no se le pedía un croquis, pero siempre es necesario hacer un croquis y muchos han hecho lo que realizaba Janina recién por el ejemplo. Por ejemplo, yo dibujo el triángulo, defino qué son mis lados, A, B, C, siempre esquemático. Por ejemplo, podré hacer el primer caso y usaré para no estar dibujando siempre, y dibujaré este A, B, C, y los ángulos alfa, beta y gamma. Entonces, cuando uno corrige y ustedes mismos cuando están resolviendo el ejercicio, dicen, bueno, ¿qué tengo como dato? Lado AB, tengo este dato. ¿Qué tengo como dato? Este ángulo y este ángulo. Bueno, en base a eso cálculo. Los Profe, cálculos yo en general. en mi caso lo hice 2 veces, o sea, hice la primera vez trabajo en un borrador y Sí. después lo pasé en limpio. Y cuando lo hice en borrador lo hacía en todos los dibujos, pasa que lo tenés que dibujar como 12 veces. ¿Se podría hacer una sola No, vez genérico y listo? por eso, a eso lo que iba, digamos, si son todos si vamos a adoptar siempre el mismo caso, digamos, esto es, digamos, porque es un trabajo más para que aprendan ustedes, más que corregir nosotros. Si son todos los ejercicios iguales, está bien decir, adopto para estos ejercicios estas referencias, y bueno, y después hago todos los cálculos respecto a eso. Sí, está bien, es válido hacer eso, digamos, porque no tiene sentido que hagan 20 veces el mismo triángulo, Claro, pierdan tiempo. claro, claro, claro. Algo que también le hemos permitido es, por ejemplo, si ponen la tabla de resultados y no estar dibujando siempre la misma tablita de resultados. Si ustedes se quieren hacer un Word, imprimir esa tablita, cortarla y pegarla y cargar los datos ahí, para los prácticos, lo hablo para los prácticos, se los aceptamos, digamos, no tiene sentido que digamos, no es la idea que ustedes pierdan tiempo en hacer una tablita, no es la idea del práctico. Pero sí que esté y que tengan la información necesaria. Como decía, bueno, borré el triángulo y no hacía falta. Esto en general está bien. A ver, cuando muchas veces, a ver, ¿cómo decir? Si yo tengo como dato un ángulo, por ejemplo, tengo como dato este ángulo y estos lados, yo calculo este ángulo de cálculo, y si yo a este ángulo lo calculo como 180 menos estos dos, y no hay, a ver, no es necesario hacer ninguna verificación
de cierre angular, porque claramente me va a dar. Porque si yo calculo este ángulo como 180 menos la suma de estos dos, claramente la suma de esos tres ángulos me va a dar 180. Pero en ese caso, no tengo forma de verificación alguna. O sea, yo estoy asegurando que este ángulo está bien calculado. Y a lo mejor sí, y a lo mejor no. Entonces, si yo tengo otros datos, es posible calcular, y es posible calcular ese ángulo de otra forma. Puedo hacerlo y después utilizar la verificación. Lo mismo sucede cuando calculan la superficie. Yo la superficie la puedo calcular con estos dos lados y este ángulo y pongo un valor. Y he visto casos, digamos, que está todo bien calculado y ponen mal los datos al calcular la superficie y la superficie está mal. Una forma de calcular bien esa superficie es usar otros dos lados y otro ángulo. La superficie, por cualquiera de los datos que yo use para calcular, tiene que ser la misma. Entonces son ustedes ahí, con la cantidad de datos que tienen, son los que tienen que verificar si sus propios cálculos están bien o están mal. Cuando hacen el proceso de cálculo, si solamente, digamos, ustedes ponen las ecuaciones y después me ponen el resultado acá, numérico, cuando uno corrige algo así, digamos, corrige el resultado numérico, porque yo no sé qué puse en el medio. No sé si se entiende, no sé si se equivocaron acá en el cálculo, por ejemplo, si esto estuviese mal, yo no sé si se equivocaron en calcularlo o alguien le dictó este número y está bien. Ahora en este práctico yo lo tomo, pero ténganlo en cuenta por si, por ejemplo, no sé cómo va a ser el examen, en el examen tienen que hacer esto, bueno, es el resultado numérico, usted pone el resultado numérico, es ese el resultado, y si está mal, está mal. Profe, disculpe que le interrumpa tanto. Hay la mitad creo que de la mitad para abajo, yo lo iba consultando con un compañero y él lo hacía con el método del perímetro del ejercicio. Sí. Yo lo hacía del otro, yo despejaba de la fórmula esa de A cuadrado igual a B cuadrado. De la fórmula de coseno. Claro, yo lo despejaba ahí y lo resolvía así porque me resultaba a mí más rápido, más cómodo, yo lo hacía de su forma. Pero después cuando comparamos la superficie variaba, no sé si mucho, ¿no? Pero en un par de metros variaba. En el caso de los parciales, ¿cuánto sería más o menos la tolerancia? ¿O qué sería más recomendable utilizar para justamente no...? Porque te llama la atención que varíe tanto un resultado. No, varía porque, digamos, claramente en el proceso de cálculo hay errores o uno va acotando los números, digamos. Por eso varía. ¿Cuál va a ser la aceptación en los exámenes? No lo sé, pero va a estar semejada a lo que normalmente pide cuando uno aprueba un plano, le dan un porcentaje de que pueda haber error en esos cálculos de superficie. Yo ahora no te lo puedo decir porque yo no me encargo de eso, pero sí hay distintos. Y a eso iba ahora, digamos que he visto que cuando tienen como datos todos los lados, algunos optaron por la ecuación de semiperímetro y otros optaron por hacer, por ejemplo, este triángulo, hacerlo calculando un ángulo con la ecuación de coseno y el resto de proceso. El tema es que normalmente, por ejemplo, si vos haces con la fórmula de coseno, no calculas todos los ángulos con los distintos cosenos y después verificas. Al último ángulo, siempre lo calculas, o en muchos de los casos, no estoy hablando de vos puntualmente, se calcula como 180 menos el resto. Entonces, ahí es probable que haya un error que vos estás asumiendo en un solo ángulo, y eso puede cambiar el cálculo de ese ángulo y por ende de la superficie. Entonces, uno de los errores puede ir por ahí. Y otra cuestión es que en la que ustedes, digamos, entre comillas, no usen solamente siempre un solo método,
porque hay veces, digamos, con el tiempo los ejercicios se van a ir complicando y siempre es probable que aparezca un método que pueda ser más simple o más rápido para cada cosa. O sea, porque en los ejercicios futuros esto va a ser la base para seguir avanzando. Entonces ustedes tienen que buscar el que les sea más cómodo, el que hagan en el menor tiempo posible, porque los exámenes son en un determinado tiempo, y también el que entiendan. Entonces, no está mal hacerlo de una forma ni de la otra, pero en un caso, en ambos casos los resultados deben ser iguales o muy parecidos. Claro, o sea, yo lo hago de esa forma, pero porque me resulta más rápido, porque despejé la fórmula genérica directamente el coseno y ya pongo la fórmula, digamos, y metí directamente el ángulo. Digamos, por una cuestión de practicidad nomás lo hago así. Sí. Tenía esa duda solamente porque veía una diferencia nada más. Pero fíjate vos cómo calculas el tercer ángulo que calculas. O no estás calculando todos los ángulos. Bueno, fíjate vos cómo te dan tus ángulos y cómo le dan los ángulos a tu compañero, porque claramente los datos son lo mismo. Entonces el error en el cálculo de la superficie está en ese ángulo. Claro, claro. Bueno, yo hay una que obtengo uno y yo tengo los lados, hago todo el teorema del seno y por lo general me da sin error prácticamente. Bueno, pero si los lados son lo mismo, claro, claramente el error está en un ángulo en particular, cómo se calcula de una forma, cómo se calcula de la otra, y digamos, hay que minimizarlo. En ambos casos hay que minimizarlo y en ambos casos debería dar lo mismo. Claro, claro, sí, entiendo. Debería hacerlo yo de las dos formas para ver cuál es la que es más fácil detectar el error, digamos. Claro. En eso yo siempre recomiendo que, a ver, traten de hacer, si tengo 3 ejercicios iguales, el primero lo hago en un camino, el segundo busco un camino distinto, y el tercero lo resuelvo, o trato de buscar otro camino, o me convenzo con uno de los dos de cuál es el más rápido y cuál es el que yo me puedo autoverificar. Entonces ahí elijo un método. Bueno, con este es el método que usaré de acá adelante para resolver, por ejemplo, un parcial, porque me es más fácil, pero el otro lo tengo que conocer. Pero bueno, bueno, eso que decía, que pueden calcular la superficie desde distintos lados, digamos, y nada más. En general, la cantidad de decimales normalmente son las de los datos. Los ángulos nosotros los medimos en grados, minutos y segundos, no en grado, coma. Y por ahí también hay errores ¿puedo hacer una consulta? Sí, Dios. Cuando tengo la posibilidad de calcular los 3 ángulos, ¿está mal que calcule el tercer ángulo así con la diferencia de 180 menos el resto? No, es lo que decía antes. Mal no está, O sea, pero no tengo forma de verificarlo. O sea, yo tengo que estar claro, se autoverifica. Claro, yo tengo que estar seguro que los otros 2 ángulos están bien calculados. Claro. Por ejemplo, yo calculo con la ecuación de semiperímetro, yo calculo este ángulo y este ángulo. Sí. Si yo por alguna ocasión en la calculadora puse mal un número, en este ángulo, por ejemplo, este ángulo me va a dar un valor, por ejemplo, me va a dar 10 grados más, porque lo puse mal, por ende, este me va a dar 10 grados menos. Y yo cuando verifique, la sumatoria me va a dar 180. Claro. Y por ejemplo, si yo calculo la superficie con este ángulo que está mal, la superficie va a estar mal. Sí. Si yo lo calculo con este ángulo que está bien, la superficie va a estar bien. Y si yo lo calculo con este ángulo, que la superficie me va a dar mal. Sí, Entonces, igual la digamos, pregunta iba más por si estaba correcto que un solo ángulo absorba todos los errores de cálculo. es que, repito, si vos tenés un error acá grande, porque tuviste un error en el cálculo, no tenés hacerlo con 180 menos, no tenés forma de verificarlo. Te cierra seguro. Entonces, si vos calculas cada uno de los ángulos, después sumás y tenés un error mínimo, bueno, entonces calculé los 3 ángulos bien.
va más por la Ujú. autoverificación de ustedes que porque a lo mejor el error es mínimo, es un segundo, bueno, entonces no, ahí no hay problema. Pero Claro. si cometo un error grave en el medio, y bueno, tengo todo mal por no haber perdido el tiempo de calcular un ángulo más. Claro. Bueno, gracias. A ver, ¿por qué digo esto? Porque repito, porque ahora el ejercicio termina ahí. Entonces, tengo que hacer un paso más. Pero en lo que hagamos por delante, puede que yo tenga que usar esto. Esto es el principio del ejercicio y después tengo 3, 4 pasos más adelante que lo calculo en base a esto. Entonces, si yo por ahorrarme ese pasito de verificar los ángulos, tuve un error, tengo mal todo lo otro. Esa es la idea de que ustedes se autoverifiquen cuando van haciendo los pasos. Siempre que puedan y quieran, digamos. Pero... después nada más. No tengo mucho más por decir. Bueno, Andrés, yo, mientras vos revisas ahí, yo anoté algunas cositas de lo que iban preguntando los estudiantes y decir, básicamente, el tema de la verificación es algo muy importante. Por eso lo estamos alentando no solamente que verifiquen en un ejercicio, sino que verifiquen en todo lo que hacen. ¿Mm? Esto tiene que ser un paso más como una mecánica en la resolución del ejercicio, debido a que los ejercicios cada vez van a ir siendo más complicados. Entonces ahora estamos, como quien diría, en una etapa casi de repaso en lo que es digamos así, estas nomenclaturas, lo que es el uso del teorema del seno, del coseno, son cosas que en realidad no tienen gran aporte de novedad. La novedad, ¿cuál es? Es, bueno, utilizar la teoría de errores. Entonces, para utilizar la teoría de errores yo tengo que medir varias veces, etcétera, etcétera, pero en realidad son cuestiones sencillas. Entonces, ustedes se tienen que dar cuenta de cómo verificar en cada método, en cada paso, y sobre todo en esto de compensar ángulos, por ejemplo. Lo que es en sí el planteo de las guías y de la metodología, el fin de esto es que ustedes ganen herramientas, que tengan herramientas, que esas herramientas sean, por ejemplo, desde el croquis para justamente poder situar los datos de un problema, poder situar las incógnitas, y que esas incógnitas luego sean calculadas en función o en base a las formulaciones, a algún método, digamos, conocido por ustedes que puede aplicarse. Entonces, mientras más métodos ustedes aplican, mientras más métodos ustedes conocen, tienen más herramientas. Y la nomenclatura es algo fundamental, porque la nomenclatura hace la relación de la, digamos así, de la metodología planteada con el tema que se está desarrollando. ¿Estamos? Entonces, ahí voy a tener una pequeña discrepancia con Andrés. No quiere decir de que lo que él plantea esté mal y lo que yo esté bien, o lo que él plantea está bien y lo que yo está mal. Son diferentes criterios. Yo creo que la guía les tiene que servir para tomar ese ejercicio, digamos, es hacer un ejercicio. A ver, alguien me responde, cuando van a correr, están haciendo ejercicio. Si hacen abdominal, están haciendo ejercicio. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacer, correr poco, hacer pocos abdominales o hacer todos los que puedan? Lo que más podamos. Bien, entonces esa es la finalidad de los ejercicios que estamos planteando.
hacer todo lo que más puedan. Entonces, si pueden hacer más croquis, como un compañero ahí aclaraba que me parece perfecto, lo hice en un borrador y luego lo pasé, es para poder mejorar de esa forma y que quede prolijo y que quede, que se entienda. Recuerden que todo lo que nosotros vamos a presentar en forma esquemática para que ustedes se orienten, se ubiquen, el norte, el sur, el este, el oeste, si el punto está más alto, si el rumbo está en el primer cuadrante. Noten que casi que toda la clase de hoy ha habido muchas preguntas de ustedes para poder ubicarse, digamos así, en el espacio, digamos, en ese espacio que le ponemos ejes cartesianos y que lo definimos en 4 cuadrantes. Entonces, resumiendo, ganar herramientas, métodos y familiarizarse con la nomenclatura para poder hacer que desde la nomenclatura el ejercicio se vaya resolviendo. Porque si ustedes le ponen la nomenclatura, más los datos, más tal vez cuál es el objetivo a calcular, ya es un principio y un principio muy, muy bueno. Con respecto a los errores de cada ejercicio va a tener errores y la idea es que obviamente en la práctica los errores sean mínimos, mínimos, porque eso es lo que decía Andrés. La idea nuestra en una cuestión didáctica es aumentar esos errores, entonces va a haber algunos ejercicios que ustedes van a ver que van a tener errores en el segundo, otros en la décima de segundo y otros en el minuto, en la décima de minuto. Entonces no quiere decir que sea admisible tal vez del punto de vista exclusivo de los errores, pero para una cuestión didáctica lo vamos a asumir y lo vamos a desarrollar porque si no es como que al tener un rango reducido se complica. Y la idea es bueno, que hacer esto, hacer esta visión con los problemas, digamos, o sea, con cada uno de ellos y con todos los problemas tener esa visión y tratar de buscar otro camino. Eso es muy válido y es muy bueno. Es decir, lo resolví por tal camino, me verificó, bueno, ahora voy a tratar de buscar otro camino para enriquecer, digamos así, esa resolución y ese planteo inicial, digamos. No sé si con respecto hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer, si se escucha bien. Sí, profe, se escucha bien y no hay dudas, va, por lo menos por mi parte. Bien, perfecto. Entonces, solamente no sé, Andrés, si vos lo dejaste para el final, el tema de las entregas y esto de que revisen las entregas, o... Sí, han llegado por ahí muchos mails fuera de tiempo y por la web. Yo lo recibo y en este caso digamos, lo corregiré. No sé si ibas a eso, Marce. Pero que esta sea una excepción de un caso particular y no la regla y no el acostumbramiento. Esto me lo han dicho a mí siempre cuando iba en la facu y ahora uno lo vive un poco más como profesional en la realidad. Si uno va a una licitación y la entrega de la licitación cierra hoy sábado a las 11 y yo llevé el sobre de la licitación a las 11:05 y no me lo reciben, yo no solo que perdí la licitación por no entregarla, sino que en el medio dejé sin trabajo a la empresa y en el medio hay mucha plata en juego. Porque es una obra importante, digamos, no es un trabajo práctico. Entonces es algo para que ustedes se acostumbren. Si la fecha de entrega es hasta el lunes a las 23:59, la fecha de entrega es hasta el lunes 23:59. Ustedes normalmente siempre se habilita el día antes y tienen todo un día completo para entregar. Se aceptan las excepciones, se aceptan, pero que esto no sea una costumbre.
Respecto a la guía 2, ya habrán visto que ya está publicada con la clase que han subido hoy del práctico, la pueden resolver completa. La guía 2 va a tener fecha de entrega el 10/5 y van a tener que entregar la resolución de esos ejercicios, igual que en la guía 1, más los ejercicios de las clases prácticas correspondientes a esa guía, que si no me equivoco, son la clase práctica número 3 y la clase práctica número 4. Los ejercicios que estén en esas clases se deben adosar junto con la guía y deben entregarse todo al mismo tiempo. Disculpe, ¿puede repetir una la fecha? ¿10/5 dijo? 10/5. Gracias. Ya va a quedar generada como la tarea, digamos, pero sí, es el 10/5. Bueno, yo creo que con esto, en una sola clase, hemos barrido muchos temas. La entrega ustedes la chequean con las actividades. Vean las actividades de la guía 4, las actividades de la guía 5, y ahí se van a dar cuenta cuáles son los ejercicios de clase que tienen que subir, porque van a ser similares a los planteados en la guía, digamos. Entonces, bueno, nada, alentarlos a que sigan ejercitándose, a que acepten esta dinámica, a que vean el contenido grabado y que puedan volcar ese contenido a sus carpetas. Y de esa forma que, digamos, se genera ese material para, bueno, para estudio, digamos, para ejercitación, etcétera, etcétera. Si no hay ninguna otra duda o alguna consulta, algún tema que quieran que aclaremos, yo ya lo daría por finalizado la clase. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, hasta luego. Chao. Chao, gracias. Chao. Hasta luego. profe.